Kairos era la palabra que los antiguos griegos utilizaban para referirse al tiempo en el que pasan las cosas importantes. Estamos hoy en pleno Kairos, viviendo una época de cambios sin precedentes. Comenzamos a habitar una realidad que necesita de una nueva educación. Una educación que se haga cargo de los nuevos desafíos con un modelo educativo sobre el que construir un mundo más justo y siempre desde el compromiso con el desarrollo de los pueblos. Un nuevo modelo educativo capaz de visionar el futuro y a la vez actuar sobre la realidad educativa. Apoyado en prestigiosos expertos capaces de inspirar e iluminar el camino, con el objetivo de construir una educación al servicio de todos los seres humanos, donde nadie quede atrás. Una educación transformadora capaz de cultivar las competencias clave, el emprendimiento y el liderazgo. Kairos convoca a todas las personas comprometidas por el cambio educativo en el mundo, conectando a la comunidad educativa internacional y construyendo juntos una nueva senda que recorrer, uniendo vigores dispersos y haciendo camino al andar. Kairos, el equipo que hace que en educación las cosas importantes pasen. Adelante. Buenas tardes, buenos días a todos y todas. Queremos saludarle en representación de Kairos, que como sabemos es ese equipo de profesionales, de académicos, de personas del mundo entero que están comprometidas con el impulso de la transformación de la educación como motor para la construcción de una sociedad mejor para todos y todas en esta generación y en las futuras generaciones. Queremos reiterar hoy también nuestra solidaridad con todas las familias del mundo entero que han sufrido y siguen sufriendo los efectos directos de la pandemia del coronavirus o el COVID-19, porque los efectos indirectos al final es la humanidad entera quien los sufre y los va a sufrir, claro, con mayor énfasis quienes han estado históricamente con mayores niveles de pobreza, extrema pobreza o marginación. Nuestra solidaridad de nuevo con las familias del mundo y ojalá que podamos pronto encontrarle la solución correspondiente a esta pandemia. El día de hoy vamos a tener un foro muy importante que es pasar de la enseñanza, cómo pasar de la enseñanza al aprendizaje a lo largo de la vida. Y yo no voy a referirme mucho al tema porque tenemos distinguidos panelistas que van a abordarlo, pero solamente quiero hacer referencia a la propia pandemia. Hace menos de un año, muchas de las cosas que hoy se hacen, ni idea teníamos que se hacían. Muchas personas ni siquiera sabían cómo usar la mascarilla o para qué servía la mascarilla, ¿verdad? Algunos, pues, por otras razones lo sabían. Hay personas que no sabían cómo hacer una videollamada o cómo usar las plataformas tecnológicas para comunicarse familiarmente o laboralmente, o cómo iba a funcionar el teletrabajo, el teleestudio, los servicios, o cómo iban a funcionar los supermercados, etcétera. Así ha tenido que aprender en un tiempo extremadamente corto, prácticamente la humanidad entera, de una nueva realidad trágica, pero que ojalá nos genere no una nueva normalidad, sino una nueva realidad, pero mejor para todos y todas. Efectivamente, el aprendizaje a lo largo de toda la vida es un reto que se discutía desde antes, pero que ahora lo hemos visto con mayor claridad durante el desarrollo de la pandemia actual. Y se refiere no solamente al aprendizaje de los aspectos científicos y tecnológicos, sino de la vida cotidiana tal y como es. Cada día, cada minuto y cada segundo es diferente y hay que aprender de ella. La mañana es diferente a la tarde es diferente a la noche. Un día nunca más se repite y las circunstancias que se producen ese día son particulares y únicas. Incluso el comportamiento de cada persona, de cada uno de nosotros, no es similar en una hora u otra y no es similar en un día para otro. Y las circunstancias que nos enfrentamos tampoco son similares. Pero ahora también, cuando prevalece la sociedad de la información y el conocimiento, también se hace aún más necesario poder aprender a lo largo de la vida para poder desarrollarse exitosamente y dignamente también. Pero bueno, no voy a ahondar más porque ese tema será abordado con amplísima
visión por nuestros distinguidos panelistas que hoy tenemos. Primero quiero presentar a nuestro amigo Juan José Salado, conocido cariñosamente como Juanjo, que es el presidente y director de la Asociación de Universidades Populares de Extremadura, es miembro del equipo de dirección o de coordinación de Kairos. Bienvenido, apreciado amigo Juanjo. Y tenemos un panel efectivamente de lujo. Tenemos a nuestra apreciada amiga Rutilia Calderón, de Honduras. Ella es doctora en medicina y cirugía con maestría en epidemiología. Docente universitaria de 1982. Fue vicerrectora académica de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, de la que se conoce como UNA. Fue ministra de Educación de ese hermano país de Honduras. Es miembro del Consejo de Gobierno de IESAL, UNESCO. IESAL es el Instituto para la Educación Superior de América Latina y el Caribe de la UNESCO. Y fue revisor del informe del impacto del COVID en la educación superior que publicó el IESAL el 7 de marzo y que se refiere al impacto en América Latina y el Caribe, pero que realmente hace un abordaje que es válido en muchos aspectos para el mundo entero. En el periodo 2002-2006 fue miembro de la Junta Directiva del Colegio de Médicos de Honduras, donde se desempeñó como secretaria de Acción Social y Laboral y vicepresidenta, espacio desde el cual defendió en las calles el derecho a la salud pública antes de la pandemia. Ahora adquiere todavía mayor connotación e importancia. Participó como asesor de la Organización Mundial de la Salud, OPS-OMS, en Venezuela y en las Antillas Neerlandesas. También nos honramos con tener con nosotros a un referente académico de Centroamérica y el mundo, a nuestro amigo Francisco Alarcón Alba. Él es director del área académica y secretario general adjunto del Consejo Superior Universitario Centroamericano, conocido como SUCA o CESUCA. Ha sido responsable de formular, gestionar y coordinar numerosos programas y proyectos de aplicación en el área centroamericana, en el ámbito de la educación superior. Y también ha tenido un papel destacado y relevante en el apoyo al seguimiento y desarrollo de los sistemas regionales de la Confederación Universitaria Centroamericana. No voy a entrar en detalle, pero el plan estratégico de la Confederación está conformado, entre otras cosas, por sistemas. El maestro Francisco Alarcón, además de su papel en la definición, también en el seguimiento y evaluación de todos esos programas. Durante muchos años jugó un papel destacado en el establecimiento y desarrollo de organismos regionales de evaluación y acreditación de calidad de la educación superior en América Latina, en América Central, el Consejo Centroamericano de Acreditación, CCA, pero también en las agencias sectoriales, que no voy a detallar acá. Fue fundador y miembro directivo de redes internacionales de acreditación de la calidad de la educación superior, como el INCUAE y RIACES. Ha trabajado en el SUCA desde 1993. Recibió el doctorado honoris causa en educación de la Universidad Nacional Autónoma, UNAM Managua. Además de sus estudios profesionales de grado, también ha obtenido una certificación a nivel de posgrado en integración regional en México y otra en gestión universitaria por la Universidad de Kassel de Alemania. Ha publicado muchos artículos y ha sido consultor nacional, regional e internacional de mucho prestigio. También está con nosotros nuestro amigo José María Gasaya, doctor en Ciencias Económicas y Empresariales, e ingeniero aeronáutico, doctorando en Psicología Social y una línea de investigaciones Confianza y Equipos, presidente y fundador de Talentum. Es profesor invitado de la Escuela de Negocios como ESADE, de USTO, EOI, INCA en Costa Rica, Fundacao do Cabral en Brasil, evaluador del proceso de acreditación de coches de AECOP, es conferenciante o conferencista, digamos, según el idioma donde lo ubiquemos, ¿verdad? Consejero y asesor internacional. Ha trabajado en organizaciones públicas y privadas de todo el mundo desde hace 30 años y su trabajo se centra en áreas de conocimiento como la confianza, cambio, el desarrollo directivo,
Es autor de diversas publicaciones con más de 400 artículos y libros, y vamos a mencionar algunos de los que destacan y ustedes podrán sacar conclusiones. Dentro de ellos podemos decir la nueva dirección de personas, marketing para la formación de directivos, confianza, la clave del éxito personal y empresarial, quien lidera, confía, asunto, confianza y compromiso, ganar confianza, coaching para un adolescente, y empréndela contigo mismo desde la confianza, solamente para mencionar algunas. Entonces también, digamos, una enorme experiencia. Y voy a mencionar, aunque él no estará con nosotros por una razón de fuerza mayor, pero tenemos un pequeño video acá de nuestro amigo José María Pedro Corrales, que conocemos como Chema. Él es profesor titular de la Universidad del Área Didáctica de las Ciencias Experimentales del Departamento de Ciencias Experimentales y las Matemáticas de la Universidad de Extremadura de España. Es licenciado en Ciencias Biológicas por la Universidad de Sevilla y doctor en Geografía y Ordenación del Territorio por la Universidad de Extremadura, director de la Oficina Universitaria de Medio Ambiente de la Universidad de Extremadura y responsable del Grupo de Investigación EUSEISO, investigador principal y colaborador en numerosos proyectos de investigación. Él no estará físicamente con nosotros, pero tendremos un video y por eso también he mencionado, pues, digamos. Entonces, como podemos ver, tenemos un equipo de panelistas de lujo con extraordinaria experiencia, gran capacidad, pero siempre lo digo yo y lo diré, sobre todo con un ilimitado compromiso para dar lo mejor de sí como personas, como equipo, como instituciones, como sociedad, para que podamos transformar la educación y que esta a su vez sea el pilar de la construcción de una sociedad mejor para todas y todas. Entre otras cosas, entonces podemos decir con un ilimitado humanismo. Entonces, voy a dar la palabra inicialmente. Bueno, vamos a tener presentaciones de cada uno de nuestros panelistas. Quiero decir, bueno, de nuestra amiga Rutilia Calderón, luego nuestro amigo Francisco Alarcón. Vamos a tener un pequeño video de nuestro amigo Chema Corral y vamos a cerrar con un video de nuestro amigo José María Casaya, porque ya lo había grabado, pero luego del intercambio él estará aquí con nosotros, ¿verdad? Entonces, doy la palabra a nuestra apreciada amiga, miembro de Kairos, Rutilia Calderón desde Honduras. Bienvenida y tiene la palabra, apreciada. Bien, gracias nuevamente. Una alegría estar compartiendo con ustedes esta mañana desde Honduras, ya mañana lluviosa, por cierto, sobre un tema que es relevante, no solo diría para el campo de la educación, sino que para otros campos de la vida, tanto personal como colectiva. Ya habíamos tenido una oportunidad anterior para iniciar el intercambio, el compartir sobre este tema, y quisiera centrar estos minutos que tengo disponibles en tres ideas fuerza para continuar no solo en el debate, sino sobre todo buscando también incidir para que el aprendizaje o los aprendizajes a lo largo de la vida pasen realmente a ocupar la centralidad del accionar tanto de los actores del campo de la educación como también de las familias, los propios docentes o profesores, los estudiantes y otros actores importantes que deben de ser involucrados. Lo primero, creo que este camino hacia los aprendizajes a lo largo de la vida continúan siendo una tarea permanente a la cual hay que dedicar pensamiento, acción y recursos. Y lo digo porque en estos días tuve oportunidad de revisar unos 4 estudios que se han realizado, uno en México, otro en Brasil, otro en Colombia y otro en Chile, con comunidades educativas. Pero también
el de México y el de Brasil, también participaron personas de otros sectores, empresarios, cooperativas, miembros de cooperativas. Y la conclusión principal son estudios hechos entre 2014 y 2019. La conclusión principal es que cerca del 70% de casi 50,000 personas participando en estos estudios siguen considerando que el propósito principal de la educación es formarse para tener un título que le permita tener un trabajo estable a lo largo de su vida. Creo que eso a mí me impactó revisar esto y por ello que sigue siendo una tarea pendiente. ¿Cómo colocamos realmente los aprendizajes a lo largo de la vida? Es esa ruptura de paradigma, ese salto cualitativo en la mente, en el corazón, en la acción de los diferentes actores de nuestras sociedades. Y recordaba en una de las venidas a nuestra universidad de Miguel Zabalza, creo que algunos de ustedes lo conocen, de la Universidad de Santiago de Compostela, que dedicó también 2 de sus libros y algunos artículos a este tema, pensándolo más para los profesores, porque Zabalza ha venido trabajando más el tema de competencias para los profesores, y en eso es que nos apoyaba en la universidad en un programa de desarrollo profesional de los profesores de la universidad, y él decía, antes uno se formaba para una vida, hoy día pasamos la vida formándonos. Creo que es una frase que resume muy bien esa idea fuerza que está atrás de este paso hacia los aprendizajes a lo largo de la vida. Entonces, una tarea pendiente que estoy segura desde Kairos, precisamente, qué bueno que lo tenemos en nuestra agenda de prioridades para poder ir colocando esa, como decía, que ya no es una idea, hay experiencias a lo largo del mundo que muestran que sí es posible dar ese salto, dar ese paso de la enseñanza o de la formación para toda la vida a un aprendizaje a lo largo de la vida. Lo otro es el potencial que ya ha demostrado tener esta idea, fuerza y esta acción de los aprendizajes a lo largo de la vida como eje articulador. Eje articulador en el campo educativo de la educación formal, de la educación no formal y de la llamada educación informal. Y ese carácter incluyente, articulador, de complementar estos 3 ámbitos de la educación, incluso desdibuja los aprendizajes a lo largo de la vida, esas separaciones, esos compartimientos que quizás artificialmente los mismos pedagogos o los trabajadores de la educación hemos venido colocando. Pero además de articular a lo interno del sistema educativo, estas 3 grandes áreas o tipos de educación, también los aprendizajes a lo largo de la vida tienen una potencialidad de integrar a otros sectores. Y esa es la tercera idea que yo quiero dejar. También hay evidencia suficiente de cómo dar ese paso, hacer esa ruptura de paradigma, posibilita por una parte hacer realidad esa vieja utopía de la y de la transdisciplinariedad. Pero más allá de eso, también hace posible la intersectorialidad. ¿Por qué? Porque si el aprendizaje es a lo largo de la vida y no como se consideraba o se sigue considerando todavía en algunos países, que el aprendizaje a lo largo de la vida es solo
después de que la persona o los grupos ingresan al mundo laboral, sino que realmente se da a lo largo de todo el ciclo de vida, donde las necesidades, las aspiraciones, las expectativas se van modificando. En ese sentido, entonces, hay cabida para el trabajo con otros sectores. Por supuesto, esperando que la convocatoria de esos otros sectores venga desde el campo educativo, que es donde más convencidos deberíamos de estar de las potencialidades y capacidades de los aprendizajes a lo largo de la vida. Entonces, sectores como trabajo, que quizás es el que más fácilmente se ha logrado integrar en varias, pero también hay evidencias de cómo el sector cultura, el sector deportes, recreación, el sector salud, ahora en tiempos de pandemia y pensando en la post-pandemia, ¿verdad? Lo hemos visto como desde prebásica o desde los niños más pequeños están aprendiendo, ¿verdad? Cosas nuevas, pero también los adultos mayores, etcétera. Y es con esto cierro, con esta idea del gran potencial también de los aprendizajes a lo largo de la vida, de crear nexos intergeneracionales, que es bien importante, sobre todo en sociedades y no, donde incluso organismos internacionales dicen que es mejor que se termine la generación de los 60 para arriba, ¿verdad? Y lo hemos escuchado de la presidenta, por ejemplo, de organismos financieros internacionales. Bueno, si ya no los necesitamos o ya no son productivos, es una carga menos para nuestros sistemas sociales. Sin embargo, ese diálogo intergeneracional es posibilitado también desde los aprendizajes a lo largo de la vida. Y estaba leyendo, con esto termino, un estudio de Nueva Zelanda y un estudio de 3 ciudades italianas, donde el aprendizaje de los jóvenes que dialogaban con adultos mayores que habían, algunos de ellos, tenido referencias casi directas de pandemias anteriores, estaba siendo un mejor vehículo de aprendizaje que estar escuchando en la televisión o en YouTube mensajes alrededor de cómo prevenir la pandemia. Entonces, esa potencialidad de intersectorialidad, de interdisciplinariedad y de diálogo intergeneracional que creo le dan en este tiempo de pandemia y pospandemia todavía mayor relevancia al tema que hoy estamos compartiendo. Muchas gracias, apreciada amiga Rutilia. Pues efectivamente, son la frase de antes aprender para toda la vida, ahora aprender durante toda la vida, ¿verdad? Pero ya no solamente el aprendizaje en el aula, sino en el día a día y en circunstancias diferentes a las cuales no voy a referirme, pero lógicamente también trascendiendo a lo que ha sido una aspiración no cumplida, siempre la interdisciplinaridad, transdisciplinaridad, la intersectorialidad y la relación intergeneracional, muy sumamente importante. Pero bueno, es un gran reto, es una visión de momento y de futuro, podríamos decir. Muchas gracias, apreciada amiga. Vamos a dar la palabra ahora a nuestro amigo Francisco Alarcón. Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo espero que las reflexiones que tengamos sean de utilidad para todos nosotros, los que estamos involucrados en esta discusión, pero también para aquellos que nos puedan escuchar más adelante. Cuando me invitaron para conversar sobre este tema, yo pues decidí escribir un pequeño artículo para reflexionar sobre esto. Bueno, una de las características importantes, digamos, que los seres humanos tenemos es la capacidad para aprender en nuestra interacción con el entorno. Esa capacidad de adquirir conocimiento sobre cualquier cosa por medio del estudio, del ejercicio o de la experiencia. Esa capacidad acompaña al ser humano a lo largo de toda la vida, desde bebés hasta ancianos. En teoría, los sistemas educativos han de ayudar a las personas a potenciar esa capacidad para aprender.
al mismo tiempo que organizan, apoyan y encauzan sus procesos de aprendizaje. Lamentablemente, quiero decirlo, a nivel de Latinoamérica y sobre todo el caso de Centroamérica, que es el que más conozco, lamentablemente desarrollar y potenciar esa capacidad de los estudiantes para aprender de manera independiente y seguir aprendiendo por sí mismos una vez salgan del sistema educativo, ha sido una tarea poco o mal atendida por muchos sistemas educativos de nuestra región. Digamos, nuestros sistemas educativos se han inclinado más o se han centrado mucho más en suministrar contenidos, promover el aprendizaje de esos contenidos y evaluar si estos contenidos han sido adquiridos o no. En eso nos enfocamos. Durante muchos años y hasta hace relativamente poco, vale la pena decir que lo normal era que la vida productiva de una persona promedio se dividiera en dos grandes etapas. Por un lado, la primera etapa, con una duración de aproximadamente 23 a 25 años, dedicada principalmente a educarse, a prepararse dentro del sistema educativo, desde el preescolar hasta la universidad. Y una segunda etapa, con una duración aproximada de entre 40 y 45 años, dedicada principalmente a trabajar, a ejercer una profesión en el mundo del trabajo, en uno o en varios empleos a lo largo de la vida productiva de la persona, hasta el momento de su jubilación. Pero esto ha comenzado a cambiar y todo indica que cambiará mucho más en los años por venir. En los últimos años, eso se ha discutido y se ha debatido mucho. En los últimos años se ha producido un enorme avance de áreas de conocimiento como inteligencia artificial, la automática, la robótica, la bioingeniería, el procesamiento y transmisión de grandes volúmenes de datos, entre varias otras disciplinas. Desarrollos que hoy convergen y están haciendo posible la automatización de la producción de bienes y de la prestación de servicios, lo que algunos han llamado la cuarta revolución industrial o revolución industrial 4.0. Esto está trayendo y va a traer muchos más cambios profundos en los mercados de trabajo y en las profesiones del futuro. Muchos empleos o incluso profesiones enteras están desapareciendo. Bueno, yo he comentado en algunas ocasiones cuando mi padre trabajaba, cuando él era joven, a lo largo de su vida, buena parte de su vida, él nos sostuvo como familia trabajando como telegrafista. Él aprendió el telégrafo y trabajó como telegrafista la mayor parte de su vida. Hoy, ¿quién estaría estudiando telégrafo? ¿Quién estaría estudiando clave Morse? Es decir, esa profesión desapareció para siempre. Ese es un ejemplo, pero es un ejemplo extremo y un poquito antiguo. Se afirma que la mayoría de los trabajos que hoy se están realizando y para los que hoy se educa en las escuelas y en las universidades van a dejar de existir y nuevas profesiones muy diferentes emergerán en los próximos años. Entonces la época en que la persona estudiaba y se preparaba para una profesión o una carrera la cual iba a ejercer después a lo largo de toda su vida laboral está llegando a su fin. Irremediablemente es un hecho. Para los avances científicos, digamos estos avances científicos y tecnológicos que están ahora en marcha, se vislumbra, y muchos autores digamos reflexionan sobre esto, que en el futuro de manera periódica y de manera recurrente se van a presentar como oleadas de cambios disruptivos y profundas transformaciones en los mercados laborales, transformaciones que aproximadamente cada década van a obligar a la mayoría de las personas a reinventarse o a transformarse profesional y laboralmente, teniendo que desaprender muchas cosas y aprender nuevas profesiones y campos de conocimiento. Es muy difícil que cualquier persona pueda predecir con cierta exactitud los cambios y las transformaciones por venir en los mercados laborales. Es decir, para poder decidir desde ahora y de manera certera y con anticipación suficiente cuáles deben ser las competencias específicas y los programas de estudio que se deben ofrecer
o para los jóvenes que se deben tomar o matricularse en ellos, para prepararse anticipadamente a las transformaciones que ocurrirán en la sociedad y en los mercados laborales del futuro. Eso es muy difícil. Es un ejercicio interesante y que debe de hacerse de prospectiva, pero no es tan fácil, puesto que los cambios son bastante disruptivos. Pese a la incertidumbre, lo que sí se sabe con certeza es que la educación superior deberá enfocarse menos en los contenidos y más en las llamadas competencias claves para el ciudadano del siglo XXI, así como en el desarrollo de la flexibilidad, la resiliencia mental y emocional y la automotivación necesarias para que las personas puedan mantenerse cambiando de profesión y reaprendiendo a lo largo de toda su vida, que no es nada fácil. Máxime si uno tiene 30 o 40 o si uno tiene 60 años es más difícil. Lo puede uno hacer, pero es mucho más difícil conforme pasa los años. Ahora, y quiero cerrar esta primera intervención, digamos, mencionando un poco a cuáles nos referimos con esas competencias reconocidas como claves para el siglo XXI. Bueno, no se trata de competencias que hasta hace poco son nuevas, digamos, no. Eran competencias que hasta hace poco eran vistas como las competencias suaves, las soft skills, que aunque deseables eran apenas complementarias frente a los imprescindibles, importantes y sobredimensionados contenidos disciplinarios y profesionales, considerados como las competencias duras. Permítanme mencionar y comentar brevemente 15 de estas competencias claves agrupadas en 3 grandes bloques, y con eso cierro. El primer bloque se refiere a habilidades y competencias de aprendizaje, es decir, en inglés las conocen como las 4C, es decir, más la capacidad de aprender de manera autónoma, es decir, se refieren a los procesos mentales requeridos para poder adaptarse y mejorar en los ambientes de trabajo modernos. Es decir, el primero, pensamiento crítico, es decir, esa capacidad para entender y hallar solución a problemas y de analizar y evaluar la consistencia de los razonamientos. La creatividad sería la segunda, es decir, esa capacidad de usar la imaginación para generar nuevas ideas o conceptos mediante nuevas asociaciones entre ideas y conceptos conocidos para producir soluciones originales, lo que algunos llaman pensar fuera de la caja. La cuarta sería la colaboración, es decir, esa capacidad para trabajar en equipo con otras personas de manera fructífera. Y la comunicación, es decir, la capacidad para hablar y comunicarse efectivamente con otras personas. Esas son las 4 Cs. Así como el aprendizaje autónomo, que es lo que estamos conversando ahora precisamente. Es decir, aprender a aprender, la capacidad autónoma de adquirir, procesar, comprender y aplicar información individual y grupalmente, adaptándose a las demandas del entorno y de continuar aprendiendo de manera cada vez más eficaz y autónoma a lo largo de toda la vida, de acuerdo a sus propios objetivos y necesidades. El segundo gran bloque de competencias se refiere a la alfabetización básica necesaria de los ciudadanos modernos en 3 ámbitos críticos de la actividad profesional contemporánea. Se refiere a la capacidad de las personas para discernir hechos, medios y dispositivos de comunicación y la tecnología que está detrás de ellos. Se enfoca básicamente en la capacidad de determinar fuentes confiables e información basada en hechos, distinguiéndolos de la desinformación que inunda hoy el Internet. Habrían 3 tipos básicos de alfabetización básica. 1. Alfabetización informacional, es decir, la capacidad para entender hechos, cifras, estadísticas y datos. La alfabetización mediática, es la capacidad para entender los métodos y las fuentes de la información. Y finalmente la alfabetización tecnológica, es decir, la capacidad para entender las máquinas y equipos que hacen posible la era de la información. Y finalmente, el tercer bloque se refiere a habilidades para la vida, indispensables en la época actual. Incluye elementos intangibles de la vida diaria de las personas enfocadas en sus
cualidades personales y profesionales. Empezando por la formación moral y ética, que tanta falta nos hace en el mundo, sobre todo en América Latina. Es la capacidad de distinguir lo que es bueno o malo, lo que es correcto o incorrecto, y comportarse de acuerdo con los principios y valores y normas que guían el comportamiento humano en la sociedad para el bien común y la sana convivencia. La flexibilidad, es decir, esa capacidad de desviarse de los planes cuando esto sea necesario, y la resiliencia para recomponerse tras cambios no esperados ni deseados, como lo que nos está ocurriendo hoy día. El liderazgo, es decir, la capacidad de inspirar y motivar equipos para alcanzar objetivos. La iniciativa, es decir, la capacidad de iniciar y emprender proyectos, estrategias y planes por sí mismo y automotivarse. La productividad, es decir, la capacidad de mantener la eficiencia en una época con tantas distracciones que hoy es muy fácil perderse, ¿verdad? Cómo mantener el enfoque. A eso le llamaríamos productividad. Y la introspección, lo que le llaman el mindfulness, es decir, la capacidad de verse y conocerse a sí mismo y actuar en consecuencia con un mejor alineamiento entre con el presente, el aquí y el ahora. Mayores niveles de satisfacción, paz y felicidad en las personas gracias a esa capacidad de introspección. Y luego habilidades sociales, capacidades de ponerse en el lugar del otro, tener empatía, compasión, reunirse y colaborar de manera armoniosa y efectivamente con otros para beneficio mutuo. Estas son competencias necesarias para tener éxito en el siglo XXI, para cualquier ciudadano. En la medida que nuestros graduados logren dominar estas competencias, serán ciudadanos más exitosos en el mundo del siglo XXI y serán personas todoterreno, capaces de desempeñarse con éxito en cualquier disciplina o profesión que la vida del futuro les lleva. Yo me quedaría hasta aquí, por favor. Gracias. Gracias. Bueno, efectivamente, haciendo énfasis en esa necesaria capacidad de aprender que fue dicho algunas veces, pero que hoy más que nunca adquiere urgencia aprender y aprender a desaprender para reaprender, para emprender y para liderar también, como aquí he dicho. Y para eso, digamos, como lo ha dicho nuestro amigo Francisco, se requiere necesariamente una serie de competencias que eran llamadas soft skills, pero que efectivamente tienen que ver con desde la alfabetización, pero en un sentido mucho más amplio, no la alfabetización básica tradicional que había, sino ahora un concepto mucho más amplio, la mediática, informática, etcétera, hasta lo que tiene que ver, por último, para irme al otro polo de introspección de las personas. O sea, ¿cómo puede hacer eso? Porque efectivamente, como bien se dice en los estudios, y esto va complementado a lo que decía la doctora Rutilia, una gran cantidad de gente todavía sigue pensando en obtener un título para tener un empleo y ese empleo que sea de toda la vida y con esa formación. Y eso efectivamente todo hace indicar que los empleos que van a generarse o que van a ubicar a mucha gente al sector público-privado aún no están creados. O si van a haber médicos, no es lo mismo el médico que no sabía nada del coronavirus, ahora va a tener que saber del coronavirus, por decir algo. Entonces, pueden ser en algunos casos las mismas profesiones, en algunos casos, pero con otras competencias y otros conocimientos. Esa capacidad para aprender a aprender. Pero bueno, creo que eso es en un mundo donde como dicen algunos, lo único cierto es que todo es incierto, ¿verdad? Lo único cierto es el cambio, y que por tanto el que no esté preparado para ese cambio y para aprender durante toda la vida, pues va a entrar en obsolescencia muy rápido y va a perder toda posibilidad. Pero bueno, ha hecho una referencia clara. El maestro Alarcón también, como él lo dijo, escribió un artículo sobre este tema, ¿verdad? Muy importante. Y lógicamente pasar de esa lógica de enseñar contenidos, que enseñar no es sinónimo de aprender tampoco, al aprendizaje durante toda la vida y en condiciones muy diversas. Pero bien, muchas gracias, apreciados amigos. Vamos ahora a tener un pequeño mensaje grabado que nos dejó nuestro amigo Chema
porque él no podía estar el día de hoy, así que le pido ahí apoyo a Rubén y a la Universidad Evangelina para que nos apoyen con él, ¿verdad? Por favor. Hola, muy buenas tardes desde... Hola, muy buenas tardes desde España. Mandaros un saludo y pedir disculpas por no poder estar en directo en este interesantísimo debate que Kairos nos ha organizado. Quiero, en primer lugar, pues mandar un saludo y un abrazo a los que comparten la tertulia, que no lo va a ser tal, y eso es lo que me voy a perder conmigo, y un abrazo a nuestro moderador, a Telémaco, con mi agradecimiento personal. Decirles que el tema del debate es realmente apasionante, sobre todo para quienes, como yo, hemos hecho toda una vida dedicada al aprendizaje y a la formación. Por necesidades y por mi propio trabajo en una facultad de formación de profesorado, me ha tocado trabajar en una época generalmente que todo el mundo recuerda como la más importante de su vida, esa época en la que está en la universidad. Sin embargo, mi experiencia en formación no se dedica exclusivamente a la enseñanza universitaria. Yo empecé trabajando en educación infantil y primaria, estuve 9 años de maestro, estuve en educación secundaria y estuve también en el bachillerato. Y aprendí mucho en aquella época. Di un paso y me fui a la universidad. Éramos entonces una escuela de magisterio que daba los títulos de diplomado. Porque aquí en España, no sé si esta situación coincide en otros países iberoamericanos, el título que daba acceso a la formación de maestro, a cumplir esa obligación que consideramos tan importante y tan difícil, se lograba con una diplomatura, es decir, uno iba a la universidad 3 años y ya adquiría la formación necesaria para poder convertirse en un magíster, en un docente, mientras que otras titulaciones como veterinaria, farmacia, biología, química, la formación era una formación de licenciado, es decir, uno estaba 3 años en la universidad y el otro estaba 5. Durante muchos años pedimos que la formación fuera más completa y reclamábamos esa formación de licenciado. Sin embargo, tuvo que venir Bolonia y la convergencia entre los países europeos para que lo que había sido una diplomatura se convirtiera en un grado. Fue un paso muy importante, ¿no? Al menos durante 4 años el docente debería estar en la universidad formándose y haciendo prácticas más prolongadas en los centros educativos. He dado clase, por tanto, también luego a los alumnos de grado, y en la facultad, una facultad de formación de profesores, se dan también estudios de educación social, y yo he tenido y sigo dando clase en educación social, una titulación también reciente, ¿no? Había unos estudios considerados de posgrado que eran los que llevaban a cabo los educadores sociales, los gestores culturales. Después de una formación en otro campo se les habilitaba para este campo. Cuando se consiguió la profesionalización se dio un cambio, o fue un cambio realmente importante. Decir también que además de los títulos de grado, he participado en numerosos máster. Hay unos máster habilitantes y unos máster de investigación. Hemos dado clase también en los títulos de doctorado. Hemos dirigido trabajos importantes en diferentes ámbitos de la educación, pero mi labor no se ha dedicado solamente al ámbito de la educación formal. Durante bastante tiempo he trabajado en la educación no formal e informal. En la educación no formal he tenido la inmensa suerte de haber colaborado con la red de universidades populares en numerosos cursos que se hicieron en contacto con nuestra universidad. Y la red de universidades populares de Extremadura es la red más potente de toda
de toda España. Y era un trabajo realmente gratificante. Igual que gratificante es ese trabajo que ahora desarrollo dando clase en las universidades de mayores o universidades de la experiencia con que se conocen en otros sitios. Personas mayores de 55 años que descubren lo que va a ser un poco el debate de esta tertulia de hoy, que la formación nunca se acaba, que cuando los alumnos celebran muchas veces su graduación porque han llegado al final de su carrera, están felices porque es el momento de poner fin a un esfuerzo prolongado, un esfuerzo compartido. Pero de verdad deberían darse cuenta que no han hecho nada más que empezar, que la formación debe atender a nuevos retos, en tiempos cambiantes como el de ahora, más que nunca, y que uno nunca acaba de estar formado, y que ha de volver necesariamente a esa formación. Formación que será distinta de esas clases antiguas y tal, pero que digo que no se acaba nunca. Un abrazo muy fuerte desde Extremadura, desde España, para todas y para todos. Bueno, muchas gracias a nuestro amigo Chema, aunque él no pueda estar presente. Vamos a tener ahora, está con nosotros, por supuesto, nuestro amigo José María Gasaya, pero una experiencia excelente, que, bueno, no voy a decir más porque mejor la vemos, ¿verdad? Y después le vamos a dar un minuto, ¿verdad? A nuestro amigo, o sea, no que vuelva a hacer la presentación, sino un minuto para que ya en vivo nos comenten antes de iniciar la fase siguiente. Pues entonces, vamos a tener ahora la presentación del video que había preparado nuestro amigo José María Gasaya. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Y muchas gracias Telémaco, muchas gracias Juan Carlos, muchas gracias todo el equipo de Kairos. Mis colegas que están hoy aquí conmigo, no puedo estar en directo. Os lanzo este mensaje, si se puede aprovechar algo, estupendo. Pero mi padre siempre nos decía, de bien nacidos es ser agradecidos. Y realmente siempre he ido por mi vida estudiando, aprendiendo, enseñando, facilitando, investigando. Toda mi vida he sido eso, me autodenomino un animal curioso. Y quisiera hacer una pequeña presentación que tiene como 3 pinceladas y 3 historias. Primera pincelada, la creación de espacios de confianza. Nuestras aulas tienen que ser espacios de confianza. Tenemos que evolucionar del miedo y control a la confianza y el compromiso. ¿Y cómo? Pues a través de conociendo a nuestros alumnos, reconociéndoles, retándoles, respetándoles, aprendiendo con diversión pero con exigencia al mismo tiempo. Entonces el profesor se va a convertir en un guía, en un monitor, en un organizador, en un facilitador, incluso en un mediador. Primera historia. La señora Agnes Gonza Boyasin. ¿Sabemos quién es? Muchos la conoceréis como la Madre Teresa de Calcuta. Es una historia preciosa. Año 1999, San Francisco, superconvención de ejecutivos, 2000 ejecutivos allí, los grandes gurús para hablar de cambio y liderazgo. Y a la Madre Teresa le dice, usted podría decirnos algo, podría hablar. Ellos tienen 30 minutos, ¿cuánto tiempo necesita usted? No, a mí con 1 minuto me basta. Y disculparme que recoja, porque para ser muy exacto en lo que dijo la Madre Teresa, delante de aquellos 2000 ejecutivos, dijo, yo no sé nada sobre liderazgo y cambio, pero sí sé que si quieren ver cambio en sus organizaciones, necesitan conocer y amar a su gente,
porque si no conocen a su gente, no habrá confianza. Y si no hay confianza, la gente no asumirá riesgos. Y si no asumen riesgos, no habrá cambio. Y deben amar a su gente, porque sin amor no habrá pasión. Y si no hay pasión, ellos no se sentirán poderosos. Y si no se sienten poderosos, no habrá cambio. Así que si quieren ver el cambio en su gente, primero deben conocerles y amarles. Es precioso. En un minuto lo dijo aquella señora. Segunda pincelada. Las emociones como turbo acelera el aprendizaje, pero no bastan las emociones, hay que llevar conocimiento. Aprender, ¿para qué queremos en la vida? Pues para comprender, para tener, para hacer, sí, para pensar, para relacionarse, sí, para vivir autónomamente, para ser, para amar. Es mucho aprendizaje el que tenemos ahí en medio. Pero ese aprendizaje se va acumulando y seguramente también tenemos que desaprender. Pero ya lo dijo Alvin Toffler, ¿os acordáis? En los años 70. En los años 70 dijo aquello de que los analfabetos del siglo XXI serían aquellos que no supiesen aprender, desaprender y reaprender, en su libro El shock del futuro. Después escribió La tercera ola. Segunda historia. A mí se me ocurrió estudiar ingeniero aeronáutico, por eso me he dedicado toda mi vida a la psicología organizativa. Es una correlación que no todo el mundo ve. Pero los ingenieros aeronáuticos de aquella época eran los ingenieros muy valorados por la NASA, la Agencia Aeroespacial Norteamericana. ¿Y por qué? Porque eran ingenieros que tenían un gran conocimiento de fondo y que en base a ese conocimiento de fondo, que era mucha conceptualización, eran capaces de flexibilizar después a cualquier aplicación. Los ingenieros que solamente eran enseñados en aplicaciones directas, se volvía obsoleto enseguida ese conocimiento. En aeronáutico la obsolescencia es terrible. Y aprendimos eso, a tener pensamiento crítico, aprendimos de las preguntas más que de muchas respuestas, aprendimos del esfuerzo y del sacrificio muchas veces. No vale solamente con las emociones. Tercera pincelada. Los aprendices que se conozcan y se amen. Ese alumno se tiene que conocer a sí mismo y lo hacemos muy poco porque se conozca. Y se tiene que amar. El tema de la autoestima es muy importante. Tienen que reconocer su singularidad. Y termino con la tercera historia, que es sobre admiración. Y preguntaría ahora, ¿quién admira a su papá o a su mamá o a los dos? Que levanten el brazo, diría en una conferencia. Pero quiero hacer 3 reflexiones sobre la admiración. Primero, cuando tú admiras a alguien, no eres inferior a ese alguien. Segundo, si admiras a alguien, intenta admirarle desde la concreción. Admira en qué, no en total, en qué. Y tercero, si todavía tienes a tu papá o a tu mamá vivos, díselo, te admiro por esto y por esto y por esto. Aparte de decirle que les quieres. Yo admiré mucho a mi papá por su autodisciplina, pero cada vez que me acuerdo de él, admiro a mi mamá por la paciencia que tenía con mi papá, porque fue un tipo muy singular y voy sintetizando su vida. Nació en una pequeña aldea del interior de Galicia, allá en el noroeste de España. No había nada, había iglesia, pero no había escuela. Tenía que irse a una aldea vecina, 8 o 9 kilómetros a través del monte. Se quedó huérfano de padre enseguida, analfabeto el padre. La madre, mi abuela, analfabeta, pero vivió 103 años, yo espero superarlo. Pero aquella señora era muy lista
y dice, aquí no puede aguantar mi hijo, nos tenemos que ir de aquí, voy ahorrando de las gallinitas que tenía. Y consiguió que a los 14 años no ahorró suficiente y se le tuvo que meter al niño en un barco y mandarle a México. Por eso yo tengo tanto cariño por esas tierras de ese lado del Atlántico. Y allí estuvo de los 14 a los 22 años trabajando en una colchonería y estudiando. Y a los 22 años regresó a España y decidió irse a Pontevedra. Allí se puso a trabajar en una tienda de ultramarinos, conoció a que sería su esposa y tuvo 4 hijos. Y siempre decía, lo que más deseo es que vayan a la universidad mis hijos. Y los 4 hijos fuimos. Pero él también quería ir, pero no pudo. No pudo, hizo unas oposiciones, nos destinaron a Toledo, de Toledo a Madrid, y no pudo ir hasta los 70 años, que se jubiló. Y ahí se fue a estudiar Derecho a un sitio que se llama el CEU San Pablo, y allí don Manuel iba todos los días, media hora antes para agarrar buen sitio, en la primera fila, primer curso, segundo, tercero, cuarto, va a terminar el quinto, eran 5, le da una cosa de corazón, le ponen un marcapasos, termina en septiembre, febrero el expediente manchado. ¡Qué disgusto! 76 años en el que hago el curso de práctica jurídica de Alcalá de Henares. Todos los días a Alcalá de Henares al final le ponen la medalla y todo orgulloso de su medalla. 77 años dice, y ahora voy a estudiar lo que me gusta. ¿Y qué le gustaba? La contabilidad. Y entonces, ¿qué se hace? Se hace auditor de cuentas. Y en 3 años, hasta los 80 años. Y a los 80 empieza a auditar empresas. Y esto lo tengo escrito en 2 de mis libros. 80, 81, 82, 83, un día llegando a casa de mis padres a las 10 de la noche, mi madre sola, ¿dónde está el jefe? No, el jefe ahora se ha matriculado en una academia que dice que va a estudiar para el futuro. ¿Y qué se fue a estudiar para el futuro? Computación e inglés. Y ahí estaba don Manuel y ya al cabo de un año chapurreaba conmigo en inglés, metía los apuntes en el ordenador hasta los 88 años y ahí como vio que yo había estudiado varias carreras, digo, yo no quiero ser menos que el cabrón de mi hijo y como era muy creyente que se fue a estudiar teología. 88 años saca una materia de primero, no consigue más, 89 saca otra más y una de segundo, 90 ya se matricula en judaísmo, islamismo, cristianismo, todavía me acuerdo, pero había que verle. Yo decía, jefe, que me voy a dar una conferencia a Bogotá inmediatamente. ¿Y de qué vas a hablar? ¿Por qué no hablas de esto, de esto, de esto? Pero ahí su mujer, con la que llevaba más de 60 años, mi madre, se nos fue a otro plano y él prácticamente dejó de tomar lo que tenía para el pulmón, corazón, y se dejó ir con ella. Pero yo he tenido la gran fortuna de estar muy cerca de un joven de 90 años. Y eso es lo que os deseo para todos vosotros, con mi agradecimiento a todos, que sigáis siendo siempre jóvenes de cabeza, porque la juventud está fundamentalmente en la cabeza. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a darle un minuto a nuestro amigo para que nos hable de esa experiencia, de ese joven, de ese chaval, diríamos nosotros, o de ese peque, dirían los españoles de 90 años, ¿verdad? Bueno, lo que usted quiera, digamos, un minuto, apreciado amigo, por ese, después de esa excelente. Un minuto. Primero para corregir algo que he dicho que no es cierto, que no fue en el año 99 lo de la Madre Teresa, sino en el 91. Pero bueno, es un detalle logístico. Pero a mí esa historia de la Madre Teresa, ahora que he estado recluido repasando papeles y libros, me la reencontré y me encantó. Conocimiento y amor. Entonces yo estoy muy de acuerdo con Francisco y además me encanta estar con vosotros hoy aquí con Rutilia porque no os conocía directamente, sí os había visto en algún panel, ¿no? Y estoy muy de acuerdo con todo el tema de las competencias. Pero yo que he estado 34 años de profesor en la Universidad Autónoma de Madrid. Siempre a dedicación parcial, es cierto. He estado dentro y fuera.
¿eh? Y en ciertos momentos de mi vida daba clases a chavales de 15 años, a universitarios y a ejecutivos, porque yo he estado en el mundo de los ejecutivos de empresas, siempre he estado trabajando con la empresa. Y bueno, el tema que yo intentaba en los chavales de 15 años es cómo consigo que les guste aprender. Es decir, para mí es la metacompetencia. ¿Por qué las matemáticas no gustan a un porcentaje muy alto de niños y niñas? ¿Es culpa de las matemáticas? No, ni hablar, no lo acepto. No lo acepto porque yo he estudiado mucha matemática y depende cómo la estudies, depende del profesor que tengas, depende de la metodología. Es decir, lo más abstracto se puede convertir en muy atractivo. Luego, un tema de automotivación y autoconfianza son dos pilares. Y ahí me callo ya, Telémaco, para no sacar más tiempo. Muchas gracias. Bueno, efectivamente, como dice la automotivación, la autoconfianza, la autoestima que usted mencionó, ¿verdad? Porque ese es un aspecto fundamental, que cada quien sienta que es diferente a todo el resto, a todos los 7.700 millones de habitantes que hay en el planeta, pero que tiene sus propias cualidades, sus propios méritos y sus debilidades como todo ser humano. Y cómo poder potenciar esas cualidades que tiene cada quien y que no las tiene nadie más y que son individuales, ¿verdad? Eso es vital. Eso es vital y lógicamente trabajando, decimos nosotros en Kairos, desde la individualidad, no desde el individualismo, ¿va? Que es diferente, pero para la colectividad, porque hay dos cosas diferentes. Se ha venido promoviendo el individualismo. Yo creo que hay que promover la individualidad, pero para la colectividad, ¿verdad? Y eso es importante, porque contrariamente la individualidad, se ha promovido la individualidad, pero la homogeneización a su vez, de grupos que son heterogéneos en todo, ¿verdad? Y hay muchas historias sobre eso, pero bueno, yo creo que el fortalecer la confianza, la autoestima, el amor, digamos así como dicen, y efectivamente, además de esa experiencia familiar y personal, también digamos ese mensaje de Madre Teresa de Calcuta contundente y breve, ¿verdad? Contundente y breve, categórico, pues digamos así, efectivamente. Bueno, y vamos a... voy a dar la palabra a mi amigo Juan José. Yo digo que usted es ingeniero aeronáutico, ¿no? No todos somos ingenieros aeronáuticos, pero muchos vivimos en la luna. ¿Ah? Sí. En las nubes, en las nubes. Bueno, amigo Juan José, un comentario. Muy buenas, nada. Después de estas 3 intervenciones o 4 con la de Telémaco, la verdad es que siendo tan inspiradoras, ¿no? Os felicito, José María, Francisco, Rutilia, Telémaco, por supuesto, ¿no? Pero sí por hacer alguna aportación que va también en torno a lo que son también los objetivos que Kairos, sobre los que estáis y estamos trabajando, pues hacer alguna reflexión, ¿no? Está claro y lo habéis comentado que la educación en general, voy a hablar en general, debe servir para que nadie quede atrás. Por tanto, y más sobre todo si cabe la educación a lo largo de la vida, cuando vamos más allá de lo que es la formación formal, ¿no? La educación formal, primaria, secundaria, universitaria, que es evidente que el COVID, la COVID ha dado una vuelta a todo ello porque no ha sido capaz de dar respuesta al problema que se nos ha planteado en el mundo cuando hemos tenido que confinar a alumnos, profesores y tratar de arbitrar soluciones en la parte virtual y no estábamos preparados en la mayoría de los casos, ¿no? Por tanto, ahí es un punto de reflexión que tenemos que plantearnos a ver cómo hacemos propuestas para que esto de alguna manera no vuelva a pasar, ¿no? Evidentemente, la educación debe ser inclusiva y en todos los niveles educativos, ¿no? Y también tiene que estar la educación conectada. ¿Cómo no va a estar conectada para que provoque
y ayude con sus procesos al desarrollo de nuestros territorios, que es lo que todos queremos, ¿no? Al desarrollo local, a la mejora de la empleabilidad, que también se ha hablado, a contribuir al reto demográfico que se está planteando en numerosas regiones, especialmente europeas, a la inversión, como decía Francisco Alarcón, en lo que es la cuarta revolución industrial, pero de una manera fácil, accesible, para que pueda llegar de una manera directa a todas las personas y no solo desde el ámbito hipereducativo. Y después también nos debe ayudar a lo que es la aplicación de la Agenda 2030, que también se ha conectado. Por tanto, la educación o está conectada con la realidad o no va a dar respuestas a los retos que actualmente tenemos, ¿no? Y después decir que, bueno, otra realidad, la educación, esta de los títulos, esta de los procesos que se van ampliando conforme a la edad, ya no está siendo imprescindible. Es prescindible, quiero decir. Tenemos experiencias y las conocéis de que empresas, ya no digo grandes empresas como antes se hacía, ¿no? Pero cuando en la selección de las entrevistas de selección que se hacían en Microsoft, se hacían en otras empresas ya hace 5, 6, 7, 8 años, ya cuando el entrevistado iba con su amplio currículum, el entrevistador o la entrevistadora decía, déjame de lado el currículum y dime qué sabes hacer con lo que has aprendido en tu proceso educativo. Y esa es una realidad que existe, ¿no? Ya los títulos no son suficientes para encontrar un empleo. Nuestro amigo Juan Carlos, que hoy no nos puede acompañar, dice que en este nuevo espacio de tiempo vamos a tener más trabajo y menos empleo. ¿Y eso cómo se va a conjugar? Y se va a conjugar, como decía Francisco Alarcón, pues aprendiendo y siendo hábiles en el manejo de las competencias clave. Pero es que las competencias clave no se trabajan suficientemente en el proceso educativo. Es cierto que están en los currículos, pero es cierto también que no se trabajan para que los chavales, las chavalas puedan aprender a manejarlas de una manera suficiente para que mejore sus propias capacidades para encontrar empleo. Esas competencias que comentaba Francisco son evidentes. Pero igual que evidentes eran las reflexiones que hacía José María sobre Teresa de Calcuta. Si es que esa es la clave también, lo habéis dicho todos y todas, empezó Rutilia comentándola, ¿no? Pero lo que tenemos es que trabajar cómo hacemos aterrizar al sistema educativo a la realidad, porque la realidad ya no es la que era. Por eso cuando se plantea desde Cairós el tercer gran contrato social de la educación, es que no nos queda otra, porque no estamos dando respuesta a las necesidades reales que tiene la actual situación. Ya no lo era antes, pero ahora todavía menos. Por tanto, ahí tenemos que aunar esfuerzos, aunar conocimiento, sobre todo experiencia, aunar liderazgos, que los hay y los tenéis vosotros cuatro y lo estáis demostrando para que eso sea posible. Y tenemos que convencer pues a organizaciones internacionales, a organizaciones nacionales, a diferentes instancias para que esto al menos esté en las agendas del siglo XXI post-COVID. Porque si no, vamos a estar repitiendo permanentemente algo que venimos haciendo desde el siglo XIX-XX y ya el XXI no se lo permite. O sea, no nos podemos permitir que la educación no esté conectada con la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible más. Claro que lo está, pero no está suficientemente. Claro que tiene que estar conectada con la realidad. Y la educación a lo largo de la vida, y hay muchas experiencias exitosas.
y no quiero detenerme en hablar la que desde Extremadura hemos trabajado y venimos trabajando desde la Asociación de Universidades Populares de Extremadura, también a nivel nacional, cuando se pone en marcha todo el proceso de universidades populares que atienden precisamente las cuestiones más prioritarias de la población, relacionadas con el empleo, relacionadas con la cultura, relacionadas con la educación, relacionadas con la intervención social, relacionadas con las competencias digitales que también se ha hablado. ¿Cómo no se va a estar trabajando en la educación a lo largo de la vida la intergeneracionalidad, que apenas se pasa de largo en el proceso educativo formal? Por tanto, es una asignatura pendiente que tenemos. Ahí vosotros y vosotras, Rutilia, habéis estado dando claves muy importantes para avanzar en ello. Hay que seguir avanzando y nos ponemos también a vuestra disposición para hacerlo de una manera conjunta, de una manera comprometida y de una manera solidaria, porque es que nuestro planeta lo necesita. Ya no solo nuestro planeta, por hablar de sostenibilidad, lo necesitan nuestros niños y niñas, nuestros jóvenes. Lo necesitamos todos y todas. Por tanto, ahí tenemos que ser conscientes de nuestra alta responsabilidad. Y yo apelo a esa responsabilidad para que podamos seguir avanzando, para que podamos seguir concretando y sobre todo comprometiendo a las instancias que también tienen responsabilidades decisorias. Porque esto también hay que hacerlo llegar a los órganos decisores, que son instancias internacionales y nacionales en cada uno de nuestros respectivos países. Y yo aquí me quedo y celebrando esta conversación que estamos teniendo y los planteamientos que habéis puesto sobre la mesa. Gracias, apreciado Juanjo. Vamos a tener en este caso una intervención más de cada uno. Sin embargo, yo quisiera nomás plantear algunas cosas como elemento inicial para la discusión final. Bueno, aquí nuestra amiga Rutilia hablaba claramente de que incluso hay que trascender a lo que hablamos muchas veces, pero no hicimos. Interdisciplinaridad, transdisciplinaridad, para intersectorialidad, intergeneracional, ¿verdad? Lo hablamos, pero no es cierto que lo hicimos tampoco, ¿verdad? En muchos de los casos, ¿verdad? Hay que trascender con creces a eso, ¿verdad? Y la otra cosa es que efectivamente también eso, que se sigue pensando que el título, hay quienes ya no piensan que es el grado, entonces pasan a estudiar los posgrados, una maestría, 2 maestrías, 3, 4 doctorados, y aún así sigue sin haber un trabajo, un empleo permanente de por vida y estable, porque casualmente hay que tener esa capacidad de cambiar. La otra, decía Francisco, el tema de los contenidos, ¿verdad? Y vinculo con lo que decía acá. La disciplina no solamente es por carrera, sino, hablando de la universidad, el nivel superior, ¿verdad? Sino incluso dentro de las universidades muchas veces cada asignatura pasa a ser bastante aislada del resto. Y entonces muchas veces el estudiante tiene una gran cantidad de contenidos, pero tiene poca capacidad de integrarlos, ¿verdad? Para poder generar un resultado práctico. Como lo decimos acá en términos matemáticos y físicos, ¿verdad? La recta no lo determina el número de puntos, sino el número de puntos, pero la alineación y distancia entre ellos, ¿verdad? Efectivamente, puede haber una cantidad de puntos dispersos. Igual pasa con los contenidos. Pueden muchos contenidos, pueden estar muchos contenidos aún aprendidos, vamos a suponer que fuera el caso, pero eso no da la posibilidad de usarlo si no se ha facilitado ese aprendizaje. Entonces, pasar de esos contenidos de la enseñanza, como digo, que no es sinónimo en todo caso aprendizaje, a ser motivador, facilitador de aprendizaje, ¿verdad? Y el aprender a desaprender también, eso es parte del aprendizaje, es aprender cosas nuevas para aprender a desaprender y aprender a reaprender. Entonces, y lógicamente, como lo decía Francisco también, esas nuevas competencias, que son las que le dan la versatilidad ante un mundo de cambio. Y vinculado a eso también a los aspectos de que decía nuestro amigo José María Gasaya, mira, aquí, si no hacemos la singularidad humana, va a llegar la singularidad tecnológica. La singularidad tecnológica donde se confluye la robótica con la inteligencia artificial, ¿verdad? Y todos tenemos que garantizar la singularidad humana. No hemos garantizado la singularidad humana, pero ya estamos avanzando hacia la singularidad tecnológica, ¿verdad? Y ya está proyectada en el tiempo. Creo que efectivamente es un enorme reto y para eso se pasa a hacer la valoración
la autoestima, pero también un elemento fundamental de convivencia. El valorar a cada quien según sus propias competencias y entender sus debilidades también, ¿verdad? Todos los seres humanos. Es un tema de convivencia también, no un tema solo de desarrollo profesional, económico, social, es de convivencia, es de respeto, ¿verdad? A cada persona, con sus fortalezas y debilidades. Eso es, y además esa lógica de complementariedad. Si, por ejemplo, acá, todos los que estamos en este panel, todos tuviéramos exactamente el mismo background, la misma experiencia, pues con uno que estuviera sería suficiente. Pero aquí se da una lógica de complementariedad y somos apenas 5 los que estamos, ¿verdad? ¿Qué tal si tuviéramos 40 o más, digamos así, ¿verdad? Y bueno, entonces es un reto real. Y la otra cosa, como digo, ese aprendizaje, que no solamente el aprendizaje escolar, sino nosotros, y probablemente más los que estamos en Latinoamérica, ¿verdad? Conocemos a muchos analfabetas con una gran sabiduría. Una gran sabiduría. Hay mucho que aprender de ellos también, ¿verdad? Ellos aprenden y enseñan también. Entonces, eso es también importante y yo por eso lo digo, porque son capaces, por lo que han aprendido, porque están preparados para desaprender y reaprender, pero también que pueden enseñarle al que más sabe, pero pueden aprender del que menos sabe. Eso es vital y eso, como digo, a lo largo de toda la vida. Pero bueno, vamos a dar una ronda de comentarios, iniciando por nuestra amiga Rutilia, ¿verdad? En el mismo orden, para poder cerrar un tema que no cerrar el debate, porque más bien es dejar motivado el debate, ¿verdad? Eso es lo que estamos haciendo, dejando motivado el debate. Esto no se agota, ¿verdad? Ni mucho menos. Pero sí, claramente, como lo decía Juanjo, lo que sí está claro es que el cambio es necesario de la educación, porque la sociedad ya cambió. No podemos seguir haciendo educación para un mundo que ya no existe. Esa es la verdad. Amiga Rutilia. Sí, bueno, como siempre, qué bueno que somos convencidos del aprendizaje a lo largo de la vida. Esta ha sido una hora y minutos de mucho aprendizaje. Y así como José María hacía referencia a Madre Teresa, etcétera, recordé yo también a una gran latinoamericana y panamericanista, Lucila Godoy Alcayaga, Gabriela Mistral, la gran poeta y pedagoga chilena, y recordaba que hacía unos días la había estado releyendo y ella decía, tengo un día, si lo sé aprovechar aprendiendo algo, tengo un tesoro. 1917, o sea, ya hablaba del aprendizaje a lo largo de la vida, ¿verdad? Así es que el reto es que entonces cómo colocamos, decíamos, en el pensamiento, en las acciones, en las decisiones, completamente de acuerdo con lo que se plantea, que esto tiene que llegar también a donde se toman las decisiones sobre el presente y el futuro de la educación, pero también, tal y como lo propone desde Kairos, trabajar en lo macro, en lo meso y en lo micro, para colocar esto en la mente, en el corazón, en la acción y también en la asignación de recursos, porque sabemos que la mayor parte de asignación de recursos, aún en esta pandemia, sigue siendo en el enfoque tradicional de la enseñanza. Entonces vamos a invertir o a comprar para que los profesores sigan repitiendo contenidos, pero hay muy poca inversión aún en este escenario de pandemia, por ejemplo, en dar el salto a lo que es realmente el aprendizaje virtual. Estamos haciendo puros PDFs, multimedias, y los profesores repitiendo lo que hacían en su clase presencial, con cero innovación, con cero motivación, con cero pasión. Entonces creo que la oportunidad que nos está dando la pandemia de pasar del discurso a la acción, Kairos tiene un gran reto para promover en lo macro, en lo meso, en lo micro, pasar del discurso a acciones, a experiencias, que también Kairos puede ser ese canal de intercambio, de comunicación, de esas valiosas experiencias que se van teniendo. Completamente de acuerdo con Francisco, incluso
Yo, cuando me mandan documentos o me piden alguna intervención, le digo, eliminemos de nuestro lenguaje eso de las competencias suaves. Si sabemos, y también en eso la pandemia lo ha evidenciado, lo ha colocado que son más bien las competencias esenciales, estas a las cuales Francisco hacía referencia. Y dentro de ellas, el aprender a aprender. Creo que ahí también Kairos puede aportar mucho en el cómo, porque ya sabemos el qué, pero no sabemos todavía muy bien el cómo. Y ese es un trabajo interdisciplinario, lo sabemos muy bien, de neurólogos, psicólogos, pedagogos, ingenieros industriales, porque son procesos que se encadenan, etcétera. Entonces, ¿cómo se aprende a aprender? Que es parte quizás de la gran respuesta que deberíamos de estar dando frente a las inequidades crecientes que la pandemia está generando en relación al acceso de los estudiantes al conocimiento, ¿verdad? En Honduras apenas el 30% está teniendo acceso a lo que la Secretaría de Educación ofrece a través de internet, de radio, de televisión, etc. Entonces, creo que ahí Kairos también podría aportar incluso algunas herramientas, algunas metodologías de cómo esta gran competencia del aprender a aprender se puede ir también desarrollando en estos. Y un último comentario, también relacionado con lo que se ha venido diciendo sobre la prospectiva. Estaba recordando, Francisco, que en uno de los proyectos de Erasmus trabajamos un poco aquello de nuevas profesiones para nuevas sociedades. Creo que quedó incluso un pequeño escrito sobre esto y la necesidad, creo yo también, de trabajar esto con gente que ya lo viene haciendo. Estaba recordando a Tomás Miklos en el Instituto de Prospectiva de México, en donde ellos han venido tratando de articular estos diferentes sectores: cultura, educación, trabajo, deportes, economía, con esta idea de poder ir perfilando un poco. Y creo que los escenarios post pandemia debemos también de empezar a trabajarlos, ¿verdad? Eso que se llama la nueva normalidad, que generalmente lo que se está queriendo decir y hacer es volver a hacer lo que ya veníamos haciendo, ¿verdad? Volver a la normalidad que ya teníamos. Entonces, creo que ahí también desde Kairos poder tener algunas reflexiones y debates con gente que está trabajando ya todo este tema de prospectiva, vendría a ayudarnos también a ir concretando un poco más qué hacer y cómo hacer desde Kairos. Un gusto de nuevo y Gracias. un fuerte abrazo, y que todos sigamos cuidándonos junto a nuestras familias. Yo solamente, dado que nuestra amiga Rutilia mencionó a la poeta Gabriela Mistral, nosotros creemos que hay que hacer, si hay algo que hacer, hay que hacerlo. Estamos conscientes, y aquí retomo textualmente para seguir decía la poeta Gabriela Mistral: donde haya un árbol que plantar, plantalo tú. Donde haya un error que enmendar, enmiéndalo tú. Donde haya un esfuerzo que todos esquivan, hazlo tú. Sé tú el que aparta la piedra del camino. Entonces, no podemos quedarnos contemplando. Y es lo que estamos haciendo, ¿verdad? Si hay cosas que cambiar, no esperemos que se cambien por arte de magia o que otros la cambien. Porque igual, como las guerras tienen beneficios para unos, aunque perjudican a muchos, también la pandemia. Esta plataforma que estamos utilizando, Zoom, el creador tenía un capital en bolsa de 1.000 millones cuando comenzó la pandemia. Ahora tiene 48.000 millones. O sea, es un afortunado en la pandemia, que afecta a la gran mayoría y sobre todo a los más desposeídos, ¿verdad? Entonces, pero la sociedad y nosotros tenemos que asumir el reto. Y yo les digo, dueños de la verdad no hay. Somos, aquí otra vez, la verdad la construimos todos. Decir que somos dueños de la verdad sería, además de falso, una gran arrogancia, ¿verdad? Y entonces tenemos que construirla colectivamente. Además, las verdades siempre son relativas, porque la verdad para uno no es la verdad para otro.
las circunstancias de uno para otro. Entonces, bueno, Francisco. Yo realmente lo que quiero es agradecer a todos los que han intervenido. Yo realmente he disfrutado con escucharlos. José María, me impactó esa técnica de las historias. Y creo que nosotros los seres humanos, más que pensar en hechos y en cifras, pensamos en historias. Y la historia tiene es muy poderosa para la educación. Así que felicitaciones, me encantó. Sobre todo el tema de la historia de tu padre, es decir, cómo una persona a la edad que tenía inicia un proyecto educativo de aprendizaje, y eso muestra que la capacidad de aprender la tenemos los seres humanos desde bebés hasta el momento de morir en la ancianidad para aquellos afortunados. Bueno, como dice Rutilia, efectivamente, ya estamos, digamos, Kairos ha hecho una gran labor tratando de promover el debate, digamos, la reflexión, hacer un poco de prospectiva, es decir, tratar de mirar el futuro y tratar de construir escenarios posibles para la educación del mañana, y pues empezar a construirla hoy. Entonces, esa sensibilización yo creo que es muy valiosa, pero como dice Rutilia, es muy importante no solo saber el qué tenemos que lograr, sino el cómo lograrlo. Y, digamos, identificar estas competencias tan importantes para los ciudadanos de este siglo no es suficiente. ¿Cómo se logra desarrollar esas competencias? Porque no es dar un curso de emprendimiento. Es decir, así nos enseña a emprender, a ser emprendedor y a tener iniciativa. Estas cosas tienen más que ver, creo yo, con la metodología de enseñanza-aprendizaje. Es decir, tienen más que ver con el diseño curricular, pero sobre todo con los métodos y las técnicas y las estrategias que se usen en los procesos de enseñanza-aprendizaje y en la evaluación de los aprendizajes de los estudiantes. Entonces yo creo que una de las cosas que Kairos podría contribuir también en el futuro debería de ser promover laboratorios de ensayos y desarrollo de estas metodologías. Y hay muchas metodologías innovadoras que ya se están probando en muchas partes del mundo, pero deberíamos de promover que cada institución educativa de educación superior y en otros niveles, pues tal vez no cada institución, pero sí tener algunas instituciones modelo, tuviésemos un laboratorio de enseñanza, aprendizaje, un laboratorio de innovación educativa que nos permitiera probar y ensayar con estas metodologías que se han venido construyendo y desarrollando. Por ejemplo, hay que explorar con digamos, el aula invertida, con el aprendizaje basado en proyectos, con la gamificación, con el design thinking. Bueno, hay tantas. Yo he hecho un recuento, he hecho una exploración y hay por lo menos unas 15 metodologías innovadoras, interesantísimas, que podríamos explorar y probar en las aulas. Pero como eso no es fácil, yo diría que lo mejor es hacer laboratorios de innovación que luego permitan escalar esto a las instituciones en su conjunto. Entonces, porque el cómo está la clave muchas veces. Primero sensibilizar en el qué, pero luego tratar de construir juntos el cómo. Ahora, volviendo al punto de las historias, yo entiendo que, por supuesto, la información y el conocimiento, los contenidos, seguirán siendo importantes. Lo que yo estoy planteando es que hay que relativizarlos, porque las realidades que tenemos hoy día nos obligan a que buena parte del tiempo del estudiante y del tiempo de enseñanza-aprendizaje tenga que concentrarse en el desarrollo de competencias y no tanto solamente en contenidos. O sea, hay un cambio de balance, lo que yo estoy sugiriendo que deberíamos de poner. Y permítanme usar un ejemplo, o más bien contar una historia, así como hacía José María, para ilustrar el tipo de cambio estratégico que considero que debe hacerse en la educación superior.
pongamos el ejemplo, hace más o menos 3 años, a finales del 2017, en diciembre de 2017, seguramente ustedes escucharon que causó asombro un algoritmo de inteligencia artificial del tipo Machine Learning desarrollado por Google, llamado AlphaZero, el cual aprendió a jugar el ajedrez en apenas 4 horas y luego venció a otra máquina que había sido programada especialmente para jugar ajedrez. Venció al programa de computadora que en ese momento era el campeón mundial de ajedrez, el entonces mejor programa de ajedrez del mundo, conocido como Stockfish. El algoritmo AlphaZero, que como todo algoritmo de Machine Learning estaba dotado de la capacidad de aprender por sí mismo, no se le enseñó a jugar ajedrez, solamente se le dieron las reglas básicas del juego y se le programó para aprender a jugar, jugando contra sí mismo mediante una red neuronal profunda. Mientras que el programa Stockfish se le había alimentado con una inmensa cantidad de información sobre el conocimiento ajedrecístico de la humanidad y se le había programado con numerosas técnicas y estrategias conocidas para jugar al ajedrez, aplicando dicho conocimiento. Es decir, después de esta, digamos, el ejemplo que a mí me parece interesante es que estos dos programas informáticos, AlphaZero y Stockfish, son muy diferentes entre sí. Y nos hacen pensar que quizás debiéramos modificar el balance entre contenidos y competencias claves y comenzar a ver la educación universitaria más como una oportunidad para desarrollar y fortalecer en los estudiantes su capacidad para aprender por sí mismos, y no solo o no tanto como una oportunidad para darles mucha información y enseñarles técnicas y estrategias para practicar una profesión. Hoy día ayudarlos a aprender es quizás el mejor aporte que podríamos brindar a nuestros estudiantes para ayudarlos a participar exitosamente en la sociedad y en el mundo del trabajo del futuro. Ahí me queda. Gracias. Francisco, antes de la palabra a nuestro amigo José María. Creo que el tema, efectivamente, de lo de contenidos y las competencias no es un verso, ni mucho menos. Es un tema de equilibrio, ¿verdad? Lo que ha planteado. Igual cuando se habla de la educación presencial y virtual, no tiene por qué hacerse un verso. Tiene que mejorarse unas y otras. Porque igual, educación, una cosa es clases online y otra cosa es educación online. Hay muchas clases online que no alcanzan el nivel de educación online, ¿verdad? Simplemente se está haciendo lo que se hacía presencial, se hace virtual. Pero bueno, la otra, y yo un comentario también, el cómo. Hay que estar claro también que el cómo va a variar, ¿verdad? El cómo va a variar según las circunstancias, según la cultura, según los recursos, etc. Pero que se pueden hacer muchas cosas, sin duda alguna. Entonces, nosotros incluso queremos aquí, este viernes, vamos a compartir inicialmente con los miembros de Kairos un plan que incluye los aspectos macro y los aspectos micro. Esas experiencias que hay, desde lo que están usando Machine Learning, por decir algo, bueno, ¿cómo lo están haciendo? Pero no solamente eso, hay experiencias pedagógicas de escuelas rurales muy pobres, pero extraordinariamente eficaces, ¿verdad? O sea, también cómo lo están haciendo. O sea, quiero decir, no solamente al que tiene los recursos o la tecnología, hay que potenciarla, pero también al que no tiene, pero que tiene una tremenda creatividad, innovación, esa capacidad que yo creo que en gran medida está movida por lo que decía José María, el amor, la confianza, etc. ¿Cómo logramos eso? Y esto es importante porque ya, continuando con el que decía mi amigo Juanjo, nosotros en noviembre de este año, en la última semana, vamos a hacer el primer Congreso Mundial de Educación Virtual, ¿verdad? Bueno, pero tan pronto. Bueno, pero es que queremos también, estamos trabajando intensamente y va a participar todo el mundo, pero que no nos pase lo que, por ejemplo, pasamos 5, 6, 7 años discutiendo los estándares y resulta que cuando los aprobamos ya no son esos los válidos, ¿verdad? Cuando tenemos la respuesta a las preguntas nos cambiaron las preguntas. O sea, no puede ser eso. O sea, tenemos que actuar con responsabilidad. Además, es un proceso evolutivo permanente, ¿verdad? El año que viene vamos a hacer el Congreso presencial. Esperamos que sea, no sé, en África, América Latina, Europa, etc. Eso lo estamos discutiendo. Pero esos son eventos. La solución no son los eventos. Es como dice Francisco, ¿qué es capaz de hacer
un país, y dentro de ese país, qué instituciones, y dentro de las instituciones, qué carreras o qué grupo. Pero hay que avanzar. Lo que no podemos quedarnos es estáticos. Y hay que generar la transformación y aprender incluso de los errores. Porque eso es importante. Y aquí cierro para dar la pregunta, dar la palabra a Osmani. Mire, nosotros perdemos la posibilidad de aprender de preguntas o de aprender de los errores. La evaluación, si no se retroalimenta la evaluación que se hace, realmente pasa a ser una simple medición. Pero si la evaluación tiene una retroalimentación, pasa a ser un proceso de aprendizaje muy rico, pero normalmente no se hace, simplemente se da una escala, pues, la evaluación para aprobar, reprobar o una nota, pero no como un proceso de aprendizaje también. Yo creo que también el tema de las preguntas, muchas veces se aprende más de preguntas que de respuestas, ¿verdad? O de la evaluación. Creo que ahí es un reto muy grande y tenemos que ir avanzando y creo que y estamos convencidos que es posible hacerlo. No hay fórmulas para esto, no hay recetas para esto, no hay estándares para esto, como tampoco lo había para el coronavirus, ¿verdad? ¿Quién sabía cómo actuar el año pasado? Nadie lo sabía. Hemos tenido que ir aprendiendo todos y todas, de una manera u otra, unos más rápido que otros. Pero bueno, José María, por favor. Vamos a ver, desde Rutilia me parece muy interesante el tema de la integración, me parece crítico. ¿Qué es lo que ha pasado? Yo creo que derivamos del método científico. El método científico, para estudiar a fondo una realidad, lo que hacemos es fragmentar esa realidad. Y la hacemos en pequeños pedacitos. El problema es que después se nos olvida integrarlo. Y claro, eso no es la vida de un niño, ni de un adulto, ni la realidad de nadie de nosotros. Dar asignaturas y no relacionarlas, y no integrarlas. Eso es terrible. Yo cuando estaba en la universidad, pero ¿por qué no intentamos integrar por lo menos las del departamento de organización de empresas, que se llamaba? Pues no lo conseguí. Cada profesor iba desmenuzando. Luego, esta es una idea crítica, el tema de la integración, si no, no llegaremos a la realidad. Segunda idea, cambio de paradigmas. Es un cambio de paradigmas. O sea, antes de los hábitos vienen los paradigmas, las creencias. Acordaros del John Keating en el Club de los Profetas, ¿no? El Club de los Profetas Muertos. Dice, me he subido a la mesa para recordar que hay que mirar las cosas de una forma distinta. Hay que mirarlo de una forma distinta. Tercera cuestión. Uno de los paradigmas, y yo vuelvo a insistir en el tema, igual que ha existido el paradigma de ganarás el pan con el sudor de tu frente. Bueno, pues en el estudiante no. Tendrás tu título si superas los exámenes. Es igual de nefasto, es igual de nefasto. Es decir, odiamos el trabajo como si el trabajo fuese un mal del cielo y odiamos el estudiar, porque solamente quieres el título y nadie te ha hablado de lo importante del aprendizaje. Por eso yo hablo que uno de los roles del profesor es un rol de despertador. Yo, si me tengo que definir mis 34 años de profesor, era un despertador, porque estaban dormidos la mayoría de los estudiantes. Tercera cuestión. Yo he estado metido en una organización que se llama la ANECA. ANECA es la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad. Entonces iba universidad a universidad, titulación a titulación. Y solamente decir una cosa, cuando hablaba con los profesores y hacía las juntas con los profesores, me decían, José María, tú eres profesor igual que nosotros, pero tú sabes que yo cada año que pasa tengo que exigir menos a mis alumnos. Tengo que bajar el nivel de exigencia, porque si no aumentan los suspensos y el que se la carga soy yo, al que reprenden soy yo,
y resulta que no, que es que vienen con tales lagunas anteriormente que yo tengo que bajar y bajar y bajar. Y yo recuerdo una titulación universitaria de turismo. Hablando con un profesor y dice, no, José María, si prácticamente yo lo que les enseño es cómo poner una mesa para 12 comensales y saber cómo se colocan los platos y los vasos y los cuchillos. Digo, no me jodas que eso es la universidad. A ver si es que también nos hemos equivocado, porque siempre se ha dicho, no, es que la universidad enseña cosas que están muy lejos de la realidad. Entonces vamos a enseñar cosas que estén muy cerca de la realidad. Para mí, perdonadme, pero eso no es universidad. Eso es formación profesional, eso es capacitación profesional, eso es otra cosa. A lo mejor también hemos confundido lo que es universidad, lo que es enseñanza media, pero bueno, lo dejo ahí por provocar un poco. Y nada más, simplemente esa reflexión. Gracias. Bueno, yo solamente también muchas veces se ha formado a la gente para buscar empleo, no para ofrecer trabajo, porque también cometemos una injusticia cuando decimos, y yo hacía un artículo para el día del trabajo. Trabajo no es sinónimo de empleo. Hay un montón de gente empleada que trabaja poco y hay un montón de gente desempleada que trabaja mucho, ¿verdad? O sea, empleo en el sentido que lo conocemos, ¿verdad? O sea, entonces, muchas veces nos volvemos hasta injustos en eso, ¿verdad? Pero bueno, entonces no es lo mismo buscar, muchas veces sacamos a la gente preparada porque piensa el título, con el título ya tengo trabajo asegurado y tengo mi vida hasta mi jubilación, ya la tengo asegurada. Esa era la idea con el segundo contrato social de la educación. Eso ya no es realidad en el mundo entero, con variantes, pero ya no es cierto, ¿verdad? Y nuestros graduados lo saben, que una gran cantidad están desempleados o andan haciendo otra cosa, porque eso ya no es la realidad del mundo, ¿verdad? Por eso es que estamos convencidos que tenemos que hacer posible el tercer contrato social por la educación. Si no, vamos a pasar de la explotación a la irrelevancia, y eso no es humano en términos reales, pues, ¿verdad? Pero bueno, yo creo que ahí también... Telémaco, sí. Telémaco, ¿me permites Sí, claro. Un inciso muy pequeño? Es que has hablado tú antes de un tema que... son dos temas. Yo creo que la realidad cada vez va a percibirse como más compleja y como más incierta para todos. Y una de las claves es que cualquier ser humano dice, en esa complejidad, en esa incertidumbre, ¿cómo mantengo yo mi equilibrio como ser humano? ¿Cómo vivo? Yo creo que eso no va a ser fácil. El futuro tiene de todo menos fácil, menos que sea fácil. Y curiosamente, en la educación, y me alegro que digáis que son competencias, Francisco, me parece muy bien, que sean competencias esenciales más que soft, más que blandas, porque es que estamos confundiendo y decimos, no, vamos a lo fácil, a lo blando. Digo, pero si eso no tiene posibilidad, ¿qué está pasando con las STEM? Pues que no va la gente, en España no va la gente, porque sabe que estudiar ingeniería es muy duro, y que estudiar matemáticas es muy duro, y sin embargo, y hay puestos de trabajo todos los que queramos, y empleo, y trabajo, y como le llamemos. Y sin embargo la gente no va, ¿por qué? Porque significa un esfuerzo, Y segunda cuestión, las preguntas que decías tú, Telémaco, y yo voy a aportar mi metodología. A mí me dijeron, y yo lo comprobé, no, los alumnos aquí en la universidad preguntan poco. Y digo yo, ¿cómo que preguntan poco? Sí, preguntan poco. Y en efecto, yo notaba que preguntaban poco en clase. ¿Y qué hice? Digo, mira, para el próximo día va este tema, os leéis esto, Y, por favor, hacerme preguntas. Y las preguntas inteligentes voy a poner una valoración positiva, como si fuesen respuestas. Y cuando dejéis de hacerme preguntas, empiezo yo a preguntaros a vosotros. ¿Qué pasaba? Que no paraban de hacer preguntas. Es decir, de alguna manera tú provocabas el que les mereciese la pena
el seguir haciendo preguntas y preguntando preguntas. ¿Qué quiero decir? Que las metodologías pueden ser muy sofisticadas, pero también pueden ser sencillas, con tal de que aprendamos qué es lo que es importante y nos metamos por alguna de esas rutas. Nada más. Gracias. Gracias, apreciado amigo. Juanjo, por favor, para que ya vamos a cerrar ya los últimos dos comentarios. No se te oye, no se te oye. El micrófono, por favor. No, decir... No, ahora sí. Ahora sí, ¿no? Si es que el camino va por ahí, ¿no? La cuestión es no pongamos medias tintas a esto que estamos hablando, ¿no? Yo cuando José María habla de la NECA, que es una entidad súper encorsetada y súper, en fin, del siglo XIX a la hora de establecer titulaciones y a la hora de establecer procesos, pues sí que la veo que no responde a la realidad del siglo XXI, ¿no? Sería la del siglo XIX, pero no es la del XXI. Tampoco la voy a cuestionar porque es la que tenemos, pero alguien la tendrá que cuestionar en algún momento porque no está dando respuesta, como bien decía Francisco Alarcón, decía Rutilia, y ha dado las claves también José María, ¿no? Por tanto, en este sentido, nos tenemos que dotar de otros instrumentos que va a costar, evidentemente, porque los instrumentos que tenemos son los que tenemos. Y va a costar mucho que introducir todas estas cuestiones que se han hablado en los currículums, sean de primaria, secundaria, grado, posgrado, se cambien. Pero es que ya no hay alternativa, o lo hacemos o nos quedamos como estábamos. Por tanto, algo tendremos que inventar. Yo confío plenamente en que Kairos sea clave para, como decía y proponían tanto Francisco como José María y Rutines, hacer propuestas, porque es que o ponemos propuestas sobre la mesa o vamos a seguir con las mismas propuestas de antes. Y nuestros jóvenes, nuestros niños, no se las merecen. No se las merecen porque es que ha cambiado todo. Ha cambiado todo y estos cambios, el bloqueo está y la brecha va a estar no solo en el tapón institucional, que lo está, porque el tapón institucional, sean directivos de universidades, sean directivos de educación, gubernamentales, el tapón está en el propio sistema educativo, donde los profesores, los alumnos, el personal no docente está participando de todo este proceso, ¿no? Y tampoco todo el mundo está tan abierto al cambio. Y el cambio es tan necesario que tenemos que buscar fórmulas de alguna manera, primero conjuntas, después solidarias y después comprometidas y después realistas para que se puedan llevar a cabo, ¿no? Entonces los mecanismos, esos son los que no van a coincidir, seguramente, ¿no? Pero hay que buscarlos y hay que estar ahí. Muchas gracias. Una cosa es cierta, o cambiamos para bien o nos cambian para mal. Entonces la labor tiene que ser, digamos, de cambiar para bien, incluso potenciar los saberes ancestrales, la ciencia, la tecnología, la innovación, las competencias esenciales y los conocimientos en ese equilibrio adecuado para poder tener éxito como personas, como familia y como sociedad. Porque si no lo hacemos así, entonces, como digo, la singularidad y el potenciar a cada persona con lo que significa muchísimo, entonces vamos a ser cambiados para mal porque hay quienes ya están en esa dirección. Entonces nosotros no podemos quedarlo, hay quienes ya están trabajando intensamente para cambiar y para sacar provecho, pero no de la sociedad en su conjunto, sino para ensanchar un modelo de sociedad que no es el de la sociedad justa, equitativa, solidaria, por el cual estamos comprometidos y sostenibles. Creo que eso es importante. Yo solamente quiero, además, pedir perdón a mis amigos panelistas y a quienes nos van a ver, porque también, retomando esa extraordinaria experiencia de ese chaval de 90 años, ¿verdad? O de ese peque, o como se le dice. Yo decía, mi padre estudió hasta sexto grado.
Él siempre compraba libros, en aquel tiempo los libros, ¿verdad? Pero no solamente compraba, porque hay quienes compran libros para adornar bibliotecas, pero no había un solo libro que no estuviera fichado, ¿verdad? Que él tenía. Entonces, mi papá estudió muchísimo menos que yo, pero seguramente él tenía una cultura mucho mayor que yo, ¿verdad? Porque él leía muchísimo, fichaba, anotaba. O sea, quiero decir, el autoestudio, el aprendizaje, no solamente es en la universidad o en la escuela, es el tener deseo otra vez de hacerlo. Pues, ¿verdad? Y discúlpeme pero quiero también hacer honor y homenaje a mi padre, porque él no estudió, pero aprendió mucho, digamos así, ¿verdad? Y yo también me debo a él. Entonces, yo creo que una vez va a ser un tema vital, el tema de trascender de la enseñanza desintegrada, ¿verdad?, al aprendizaje que integre, además de eso, que sintetice, que integre, que busque, que solucione. Y además, como digo, pasando de la soft skill o de las competencias blandas a las competencias esenciales. Puede ser una cuestión conceptual, pero en la realidad tiene un sentido real. Y como una vez más, y aquí disculpa Francisco, pero no es sustituir contenido, sino como él dice, es combinar adecuadamente. No es tener una carga de contenidos sin competencias esenciales, sino casualmente esos contenidos esenciales para aprender a aprender, para aprender a desaprender, para aprender a emprender, para liderar y para seguir aprendiendo durante toda la vida. Eso es vital. Y otra vez, la labor de los maestros y maestras hoy más que nunca es vital, pero para eso otra vez se requiere generar confianza, amor y pasión, a la que hacía referencia a nuestro amigo José María. Yo quiero disculpar a nuestra amiga Rutilia, que ya tenía que retirarse un poco antes porque tenía que atender una situación familiar, que a pesar de eso ella estuvo con nosotros, ¿verdad? Y con grandes aportes. Y ya para cerrar, pues agradecer también una vez más a este extraordinario panel que hemos tenido acá, motivando las discusiones y los retos. Y como decía Francisco, aquí estamos discutiendo escenarios y analizando, pero tenemos que lograr cambios reales a nivel macro, y cuando digo macro es a nivel global, a nivel regional, a nivel de los países, a nivel de las instituciones y a nivel de cada uno de nosotros, a nivel de cada una de las personas, en un proceso gradual. Otra vez, sin esperar ver el camino de una vez cuando demos los primeros pasos, pero estando conscientes cuál es la meta y que el camino lo vamos a ir viendo en la medida en que vayamos avanzando. Y si hay obstáculos, vamos a ir viendo cómo nos adecuamos o hacemos las variantes, pero sin variar la meta. ¿Cuál es la meta? Una mejor sociedad para todos y todas. Con unidad en la diversidad, respetando la individualidad, respetando también la colectividad de pensamientos, creencias, visiones, cosmovisiones, pero avanzando hacia una sociedad mejor para todos y todas. Ese es el reto. Y eso tiene legitimidad absoluta por donde lo veamos, ¿verdad? Puede no interesarle a algunos, pero no por falta de legitimidad, sino casualmente porque no están interesados algunos en el interés de la sociedad en su conjunto. Muchísimas gracias por esos extraordinarios aportes, apreciado amigo Francisco, José María y Rutilia, y también Chema, pues, que aunque no pudo estar, nos dejó su mensaje, Juanjo también, y seguimos adelante. Yo les digo, estamos comprometidos con Kairos. ¿Quién es Kairos? Todo el que quiere un cambio en el mundo es Kairos, con la educación. Y vamos a empujar el tercer contrato y el primer Congreso Mundial de la Educación virtual este año, en noviembre. Y yo les digo, ¿y con cuántos recursos financieros contamos? 0. Pero tenemos lo más importante, que son los recursos, que es esa convicción de la gente, como ustedes y mucha gente que está en el mundo. Podríamos tener la arca llena, no es que tengamos la arca vacía, que no tenemos arca, ¿verdad? Pero tenemos convicción, tenemos lo más valioso, que es ese compromiso, esa visión, ese talento y esa disposición a hacer lo mejor que podamos. Como dijo otra vez aquí la Madre Teresa, podemos pensar que lo que estamos haciendo es como una gota de agua en el océano, pero el océano sería diferente sin esa gota de agua. Y con gente como ustedes, como dijo Mario Benedetti, ya me siento más que retribuido. Y todos tenemos que sentirlo así para ser capaces de ir adelante con unidad en la diversidad, haciendo camino al andar y uniendo los vigores dispersos, digamos, por el bien común. Muchas gracias. Adelante siempre.
Muchas gracias a ti. Gracias, Telemaco. Hasta luego.